Después del video que lancé sobre Kumo Space, recibí varias preguntas sobre cómo es la mejor configuración o la configuración óptima para tener la mejor experiencia con Kumo Space. La buena noticia es que la gente de Kumo Space se adelantó y ya armó una lista de 7 consejos que tenemos que chequear y seguir para poder tener la mejor experiencia al momento de usar Kumo Space. Y en este video vamos a profundizar y vamos a ver cada uno de esos puntos. Antes de empezar, le quiero agradecer a todas las personas que se están suscribiendo a este canal, que se siguen sumando a esta comunidad y que comparten estos videos con personas a las que les pueda interesar, o incluso previo a una sesión de facilitación en la que algunas personas quizás no tengan conocimientos de determinadas herramientas. Podemos usar estos videos, yo los uso, podemos usar estos videos para también tener un precalentamiento y un acercamiento a las herramientas, así que será súper bienvenido si comparten estos videos. Por supuesto, dudas, preguntas, comentarios son más que bienvenidas. Nos leemos en los comentarios y vamos a arrancar con este video. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en kumospace.com y vamos a hacer clic en Help. Y acá, si bajamos un poquito, nos vamos a encontrar esta opción que si hacemos clic nos va a llevar a los pasos que debemos seguir para una experiencia óptima en Kumo Space. Ahora vamos a ir recorriendo uno por uno. Bueno, el primero nos dice que Kumo Space funciona bien tanto en laptops como en computadoras de escritorio. Tanto sea con Mac o con Windows. Así que eso nos da una versatilidad de opciones para elegir a través de qué dispositivo usarlo. Por lo visto no menciona celulares ni dispositivos móviles. El segundo punto dice que Kumo Space funciona mejor en Google Chrome. Con lo cual, si estamos usando otro navegador, puede que la experiencia no sea del todo buena porque el desarrollo está enfocado para que usemos Google Chrome. De todas maneras, yo uso Brave como navegador. Si quieren hago un video explicando por qué, que usa el motor de Google Chrome, así que con Brave también estaríamos óptimos para la experiencia Kumo Space. Y acá nos da el link para que podamos descargar este navegador. Bueno, seguimos. Acá nos indica que tengamos presente que si estamos a través de un firewall o si estamos usando algún firewall para proteger nuestro dispositivo o una VPN, ¿no? Estas redes virtuales privadas, tenemos que asegurarnos de configurar que estas direcciones web tengan habilitación para poder salir al exterior y que no sean bloqueadas tanto por firewalls como por VPNs. En el caso de que nosotros estemos trabajando en una organización, en una empresa, puede ser que tengamos que hablar con un administrador de redes para que nos ayude a configurar esto o configure los servidores para que habilite estas direcciones. Acá en el cuarto punto nos indica que habilitemos los permisos de utilización del micrófono y de la cámara, como vimos en el video anterior de Kumo Space, que si no lo vieron se los voy a dejar por acá, que enseguida, ni bien queremos ingresar a un space, a una sala, el navegador nos indica que tenemos que habilitar cámara y micrófono. Así que, bueno, acá se puede ver una animación muy amigable, así que fundamental, cámara y micrófono. Bueno, para habilitar la cámara y el micrófono tenemos dos alternativas. La primera es, bueno, ingresando a Kumo Space con nuestra cuenta, con nuestro mail y nuestra clave. Y al momento de querer unirnos al Space, vamos a tener esta opción, este botón que dice Request Browser Permissions, ¿no? Entonces, si hacemos clic, acá nos va a aparecer esta posibilidad de permitir usar el micrófono y la cámara. Esta es una opción. Excelente. Ahí ya lo tenemos. La otra opción es ir a los tres puntitos del navegador. En este caso me pasé a Chrome, así lo vemos bien. Y acá vamos a poder ir a Privacy and Security o privacidad y seguridad. Hacemos clic, vamos a Site Settings, configuraciones de sitio. Y acá vamos a encontrar que, bueno, recientemente tuvimos actividad en Kumo Space, ¿no? Pero si vamos acá donde dice cámara, vamos a ver que Kumo Space aparece como que permitimos y habilitamos el uso de la cámara. Si hacemos clic acá, nos va a aparecer que en Kumo Space habilitamos la cámara y habilitamos el micrófono. Así que esta sería otra opción por si alguna de las dos no la habilitamos al momento de ingresar. Bueno, el quinto consejo que nos dan es que revisemos nuestra configuración de cookies. Así que vamos a irnos a Chrome y vamos a hacer eso mismo. Acá lo que vamos a hacer para asegurarnos que tenemos bien configuradas las cookies es ir a los tres puntitos del navegador de Chrome
ir a Settings, nuevamente a Privacy and Security, y acá vamos a ir a Cookies and Other Site Data. Hacemos clic acá. Y acá lo que nos recomiendan es que tengamos la opción de aceptar todas las cookies, que es esta de acá arriba, o la siguiente, que es bloquear las cookies de terceros si estamos en el modo incógnito. Yo les recomiendo esta, que es un poquito más segura en el caso de que nosotros nos pasemos al modo incógnito. Pero bueno, si estamos en alguna de estas dos, estamos ok. Bueno, la sexta recomendación que nos hacen para que verifiquemos es las extensiones que tengamos instaladas en nuestro navegador. Para eso vamos a pasarnos al Chrome. En el Chrome vamos a ir a los tres puntitos y vamos a ir a donde dice More Tools, y acá vamos a ir a Extensions. Algunas extensiones, bueno, en este caso yo tengo unas básicas, pero algunas extensiones pueden bloquear publicidades o pueden bloquear determinados accesos. Tenemos que chequear si tenemos ese tipo de extensiones, pueden estar o no alterando el funcionamiento de Kumo Space. En el caso de que tengamos dudas, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si tenemos una extensión, en este caso no es esta, pero un ejemplo, podemos deshabilitar y probar con Kumo Space, refrescar Kumo Space y ver si era eso lo que nos estaba conflictuando la navegabilidad. Y si no, desinstalarla si vemos que no funciona, o inhabilitarla para ese sitio, para Kumo Space en puntual. Bueno, y el último tip que nos dan de Kumo Space, que yo hubiera empezado por este, pero bueno, está bien que lo den al final, es refrescar el navegador. Si vemos que está medio trabado o no está pudiendo conectar y demás, un buen F5 o control F5 para que también se borre la información son ideales para ver si era eso lo que estaba fallando. Sería como la opción más fácil y podemos seguir usando Kumo Space de la mejor manera. Bueno, espero que estos 7 consejos te ayuden a tener una mejor experiencia con Kumo Space. Si encontraste algo más que te haya funcionado mal o bien, o algún truco que quieras agregar, te invito a dejarlo en los comentarios, así lo vamos compartiendo con la comunidad. Y sin más, me despido hasta el próximo video. Chao.